Buenos días. Ok, entonces si recuerdan un poco de lo que empezamos a hacer la clase pasada, vimos un poco de condiciones, que son estas parte del código que nos permite bifurcar, por así decirlo, la ruta que lleva el código. Y vimos la condición simple que es un if else, ¿no? Si se cumple algo, entra; si no, u otro caso, sería como la parte contraria, la negación si no avanza más. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a arrancar con otro ejercicio así simple, pequeño. Nos vamos a ir metiendo un poco más a condiciones más complejas, más estructuradas, que nos van a permitir utilizar otros operadores lógicos. No sé si ya en lógica empezaron a ver como las tablas de verdad, cuando tenemos el AND, el OR, ¿no? Algo así han visto en lógica, sino aquí lo vamos a ver, que es como la parte que se basa o se utiliza más en las condiciones, ¿no? Cuando dos condiciones son verdaderas, pues hacemos esto, ¿no? Utilizando un operador este, relacional o lógico, ¿no? Queremos un nuevo código. Aquí es condición 3, lo voy a poner yo condición 4. Aquí. Condición 4.0. Y pues vamos creando la estructura con el stdio y nuestro main. El return 0. Algo así, ¿no? Y lo que vamos a hacer es pedirle al usuario dos números y decirle cuál de esos dos es mayor, utilizando las condiciones. Entonces, como nuestras entradas van a ser dos números, vamos a definir número 1 y el número 2 en nuestras entradas. Luego, ¿qué hacemos? Le pedimos al usuario los valores que va a meter. Entonces, printf, número 1, escaneamos y guardamos en la variable número 1 y hacemos lo mismo. En visto en los recursos, ya se los había dicho, si seleccionamos podemos duplicar el código. Por ejemplo, yo quiero duplicar ese código, que va a ser muy parecido al que voy a hacer. Con la tecla Alt y la tecla hacia abajo, ¿no es cierto? Alt Shift, se duplica hacia abajo ese mismo código. O copiar y pegar también, ¿no? Entonces nada más modifico. Otra cosa, no me acuerdo si también lo hemos visto, por ejemplo, el número 1, que es en el mensaje, y que también es una variable, comparten pues, el mismo nombre, ¿no? Lo quiero modificar al mismo tiempo. Con Alt presiono donde quiero modificar. Por ejemplo, aquí yo voy a eliminar el 1, presiono Alt, y después también voy a modificar el 1 que está en la variable. Entonces tengo dos punteros que están ahí parpadeando. Puedo tener más. Si le doy suprimir, se eliminan los dos y ya escribo de nuevo con lo que lo quiero modificar, ¿no? Para salirme como de ese estado, con escape, se regresa a un solo puntero para poner escribir, ¿no? Y viene la condición. Si el número 1 es mayor que el número 2, quiere decir que pues, la atinamos o lo encontramos, por así decirlo, ¿no? Entonces podemos imprimir. El número, y aquí podemos mandarle el formato, es mayor que el otro número. Entonces, cada porciento i va relacionado con una variable que queremos mostrar dentro del mensaje. Y aquí me falta como un salto de línea, que es el diagonal n, para que no salga al terminar el programa todo junto, ¿no?
El caso contrario sería el else, que el número 2 sea mayor que el número uno. Entonces me puedo copiar este print, pegarlo acá y únicamente intercambiarlos. Buenos días. Pruébenlo, compílenlo, córranlo. Una duda, pregunta con los if else para empezar a hacer algo más complejo, utilicemos un conjunto de condiciones para que dé un salto de línea. Ahí no se va a notar, pero por ejemplo aquí terminó y todo esto de acá siguió en la siguiente línea para que no salga como todo junto.
Estamos haciendo condición 5, otro archivo. Condición 5.0. Para este ejercicio lo que vamos a hacer es suponer que tenemos como un sensor de temperatura en donde nos dice la temperatura del ambiente o de algún lado y vamos a encender, por así decirlo, en porcentaje como un ventilador o un aire acondicionado, si lo vemos de esa manera. Entonces el aire acondicionado enciende de 0 a 100. Y de acuerdo a la temperatura, vamos a validar por rangos. Es decir, vamos a ponerle que el máximo de temperatura en Guadalajara, máximo que sean 35 grados, sería lanzar o encender a todo el aire acondicionado, ¿no? Si está en un rango, por ejemplo, entre 0 y 10 grados, pues para que lo encendemos está como haciendo frío, ¿no? Entonces vamos a validar por rangos y vamos a tener un conjunto de condiciones. Entonces ese valor del sensor lo vamos a capturar y vamos a validar y vamos a mostrar como si fuera el porcentaje de encendido entre 0 y 100 de ese aire acondicionado, ¿no? Vamos a definir la temperatura. Vamos a ver que el sensor siempre nos va a dar una temperatura en entero. No va a haber como decimales, aunque sí los hay en la temperatura, que puede ser 19.5 o algo así, ¿no? Y vamos a capturar esa temperatura. Vamos a pedir al usuario para hacer esas pruebas que escriba la temperatura. Y la vamos a leer, ¿no? Siento ahí, guardamos en la variable temp. Para no escribir todo temperatura con temp, la hacemos, ¿no? Y vamos a comenzar a validar desde los rangos más bajos, que es decir, que imaginemos que el sensor únicamente mide desde 0 hasta los 35 grados que les digo, ¿no? Entonces, si la temperatura es mayor, igual que 0, y como va a ser un rango, tengo que compararlo con otro, y ese doble AN es una comparación lógica, y esa temperatura es menor, voy a poner que 10 grados, vamos a imprimir que encienda apagado, le voy a poner que el aire acondicionado está apagado. Si observan el rango de valores que entra esa condición es un valor en 0 hasta los 9 grados. ¿Okay? El 10 no entraría ahí. Entonces vamos a validar otro rango desde 10 hasta 15 grados utilizando esa comparación. Entonces, ese AND significa que para que entre esa condición, las dos deben de ser verdaderas. Si alguna de ellas es falsa, no entra esa condición. ¿Y qué tiene que hacer? Pasar a la siguiente condición. Pues vamos a hacer otro rango o validar otro rango. Si la temperatura es mayor o igual que 0 y la temperatura es menor que 15, vamos a encenderlo, printf, al 10%, por así decirlo, ¿no? A muy bajo el aire acondicionado, ¿no? Aquí no es 0, aquí es 10, para validar el rango que nos está validado anteriormente. Entonces puede ser 10, 11, 12, 13 y 14. Cualquiera de esos valores entraría en esa segunda condición. Y vamos por otra condición, a validar otro rango. Si la temperatura es mayor, igual que 15, y la temperatura es menor que 20 grados, vamos a imprimir, le voy a poner, no sé, un 30%,
que encienda un 30%. Me faltó el punto y coma acá. Entonces, ese tercer if o esa tercera condición validaría una temperatura que esté entre 15 y 19 grados. El 20 no, el 20 ya pasaría a otra validación con otro rango, que esa es otra condición. Si la temperatura es mayor o igual que 20 y menor, se le voy a poner 25 grados, pone un poco más, 28. Le voy a poner que lo encienda al 60%, es decir, al doble del anterior. Entonces ese cuarto if o esa cuarta condición o esa cuarta validación valida una temperatura entre 20 y 27 grados. ¿Ok? Entonces el 28 ya entraría a otra validación. Entonces vamos validando ese otro rango de valores o de temperatura. Si la temperatura es mayor que 28 y menor que 32, le voy a poner. Voy a poner que lo encienda al 90%. Entonces, 28, 29, 30 y 31, cualquiera de esas cuatro temperaturas encendería el aire al 90%. La última condición, si la temperatura ya es mayor o igual que 32, que encienda al 100. Si quisiera ser como más preciso, podría agregarle todavía más condiciones más pequeñas y validar rangos más pequeños, pero ¿qué haría? Tendría más condiciones. ¿Sí? Pruébenlo, escriban una temperatura y a ver cuál les imprime, qué porcentaje les imprime. Lo que va a hacer el código es pasar por todas las condiciones y a ver en cuál entra, te va a imprimir el valor que es. Debe- Podría poner 100%. Así como está ahí, ¿no sale? ¿Qué te imprime? ¿Un carácter raro? Ah, ya.
Es que ya ven que no. No, sí. Ya. Va a tener que ser así. Pruébalo. Sí, porque ya ven que utilizamos el porciento i para imprimir caracteres o variables, pero pruébalo así con la diagonal. ¿Sigue sin salir? Mm. Una coma se podrá. No, es que es una secuencia de escape. Deja ver cómo la imprimimos. Lo más rápido ahorita que se me ocurre, pero ahorita busco para utilizar el print, es utilizar el puts, si recuerdan, el puts de put string. Entonces prueben con el puts, que solo sirve para imprimir cadenas, o sea, algún mensaje nada más. Sí, ya salió. Con el puts, ¿no? Ahorita les deja ver cómo es con el print. O sea, temperatura de 22, 60%. Dice que es con doble porcentaje. Entonces, si me regreso al printf, poniéndole doble porcentaje, debería de imprimir el signo de porcentaje.
¿Alguna duda o pregunta con este conjunto de condiciones? Esto tiene una desventaja, que es lo que les comentaba. Cuando corremos el código así en C, va a entrar a todas las condiciones, no entrar, sino a validar todas, va a pasar de una por una. Si tuviéramos 5 condiciones, el código pasaría por eso, validaría esas 5 condiciones. Para evitar eso, existe el else if. Entonces, el else if funciona con un conjunto de condiciones que validan como la misma variable. Es decir, hay que convertir este código a un código else if. El primer if va normal, el siguiente sería un else if y todos los demás. Entonces, todos los demás los convertimos en else if. Hasta el último. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que, por ejemplo, si la temperatura está entre 0 y 10 grados, entraría y imprimiría el primer F, que este es apagado, y las demás ya no las validaré. Seguiría el código fuera de todo este conjunto de condiciones. Si lo tuviéramos como lo teníamos antes, validaría cada uno, validaría por cada uno. Y lo que les digo, si tuviéramos 100 condiciones, validaría las 100 condiciones con el if. Únicamente valida, en el mejor caso, que sea la primera condición, validaría una de las 100 keys que están ahí disponibles para validar. ¿Okay? El peor caso sería que la última condición fuera la que entraría. Ahí sí tendría que validar todas. Se usa para velocidad, para no entrar a validar todas. Entonces, si la máquina me queda ahí para validar los otros. Entonces, si no es este, si es el tercero, le cumple este, los demás ya no las validan. Ya no entra a validar cada una de estas condiciones. ¿Doble dentro de este conjunto? Sí, a menos que entre en otra condición, pero ya ya no sería un else if, ya sería otro conjunto de condiciones. O sea, pasas como el primer paso, validas, pasas a otro conjunto de condiciones si quieres validar otro proceso. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Entonces, primer ejercicio para hacer ahorita en 5 minutos, parecido a esto. Voy a crear un nuevo archivo que se llame condición 6.0 y lo voy a escribir en comentarios lo que van a hacer. Entonces, escribir un código en C que valide un rango de calificaciones. Ya ven que en su tarea les dejé una actividad en que escribieran la calificación, que les dijera si era aprobado o no aprobado, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué van a tener? Capturar la calificación final, es decir, una calificación, si estamos en la universidad, van de 0 a 100. Entonces, el usuario va a meter una calificación final. Y van a tener que imprimir de acuerdo a un rango. Si la calificación es mayor o igual a 0 y menor a 59, imprimir, reprobar. ¿Ok? Si la calificación es mayor o igual a 60 y menor que 69, voy a poner aquí abajo, imprimir, panzaste, algo así, ¿no? Si la calificación es mayor o igual a 70 y menor que 79, imprimir bien, así a secas. Si la calificación
que es calificación, es mayor o igual a 80 y menor que 89, imprimir, muy bien. Por último, si la calificación es mayor o igual, calificación a 90 y menor que 99, imprimir, excelente. Si la calificación es 100, imprimir, felicidades. ¿Ok? ¿Cuántas condiciones son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiciones. 11:44, 11:50. Ya saben la estructura, hay que utilizar if es if para que no se repita o que no valide todas las condiciones o todos los if y validar los rangos, así es como validamos la temperatura. Si hay dudas, alguna pregunta me dicen y ya voy a su lugar y ya les ayudo.
Va, ahorita lo revisamos. Sí, hacía como... Es que tú tienes un if y ya los demás son el if. Sí, acuérdense el else, el if existe, porque hay un if antes. No puede haber un else solo. Acuérdense. Pues te fijas, aquí lo está asignando, por eso entra. Valida todas, no entra ninguna, esta es la única que entra. ¿Te acuerdas cuál es? Esa es una asignación. El doble igual es la comparación. Podría ponerme otra en la descripción. Sí.
que esa llave arriba no va. Esta, arriba de allí. Ya, a ver. Vamos a utilizar esta es designación. ¿Recuerdas cuál es, cómo comparas los números? Que son iguales. Igual. Se nos dijo la semana pasada, a veces nos confundimos y le ponemos un igual ahí. Es doble igual. Compilando manual, porque a lo mejor está configurado manualmente. ¿Te acuerdas cómo? Abre la terminal con control 4. A ver, escribe GSC, a ver si está ahí configurado. Ahora dice, está configurado. Pone GSC, espacio, el nombre de tu archivo compilado. Espacio, cierto, espacio, condiciones 6.es. En la línea 24. Se falta después del zip que viene. Te fijas en los demás. Abres y ya está cerrado. Te configuras, ¿no? Si con la tecla hacia arriba te vas a la terminal, pero dale clic ahí a la terminal. Y ahora hacia arriba te guarda el pero dice definida referencia en México. Es un mail que dice mail. Y mail. Tiene una L de la error. Vale. Toma y córrelo desde ahí. Ponle condiciones.exe sin nombre. Y a las 6. Este es el nombre de punto exe. Pruébalo otras 2 veces. Hacia arriba y te pones que te queda. Regresas que en el cambio que pasa si te falta la cosa en la calificación. Pero que estás acá, o siento ahí, después coma, ampersand, el LAN, sube un poquito, no puede ir la baja. O sea, estoy acá hablando sin subir. Dice, prim, ¿dónde está? ¿Dónde dice lo mismo? Línea 17. No aparecemos abajo. Es que creo que lo bloqueó el sistema operativo. Dale otra vez. Páralo, ahí vas que viene como cuadritos.
aquí el terminal. Sí, dale otra vez para recorrer. Vete la enter ahí a ver si por eso. La vete ahí mismo. Ábrelo aquí. Y viene la otra función. Dale clic. Dale enter. No pasa nada. Córrelo manualmente, deténlo. Vete a terminar y con GCC. Ahí mismo escribe GCC primero. Dale enter. Que así está configurado. Escribe GCC. Ah, ya sé por qué no está guardado. No le has puesto el nombre. Control S. Ponle calificaciones si quieres. Ahora sí corre. Sí, ahí mismo es porque te sale. ¿No apareció? Deténlo. Dale ahí en la fichita hacia abajo. Dale en el otro último. Seleccionate. No, ese mismo que es que te sale una ventana aquí. Ah, receta la casca, te cambias tu código. Seleccionaste. Ahorita yo voy a lanzarlo. Vete a terminar. El otro número. Es que tiene un espacio. Exposición, espacio 6. ¿Quieres más fácil? Cambia el nombre. Aquí ahí viene el reloj. Quítale ese espacio. Dale la regla CRM te guarda el mismo. Corre y escribe este nombre. Condición 6. Ponle punto diagonal. La otra diagonal. ¿Sí? Con el lado, ¿no se puede? Condición 6. Condición 6. Los SI es igual, es una simulación, no es una comparación. Entonces, el doble igual, doble igual es comparar dos cosas. Un doble igual es asignar números. Que tienes primero el i, se espera un paréntesis.
Va, lo voy a hacer rápido, me voy a basar en el anterior y nomás voy a modificar un par de cosas. Voy a pasar esto hacia abajo y voy a cambiarle que sea calificación, ¿no? Y aquí en Visual podemos cambiar variables de... No sé si que venga, si selecciono esta variable, le doy botón derecho, creo que rename symbol, déjenme ver si voy a poner cal de calificación, me cambió todas, ¿no? Las variables. Donde existía tem, la puso como cal. ¿Ok? Y ya nomás voy a modificar los rangos, que era mayor o igual a 0 y menor igual que 59, ¿no? Algo así. ¿Cómo venía la descripción? Déjenme ver para basarme en la descripción. Y menor a 59. Entonces menor o igual que 59. Que es reprobado. Después el siguiente rango es que es mayor o igual que 60 y menor que 70, es decir, hasta 69. De hecho acá lo podría dejar así para que sea 60 aquí. Tengo que imprimir, le puse panzaste, ¿no? Panzaste. A lo mejor va con Z, pero sí lo voy a dejar con S. Después el rango es, si es 70 y menor que 80, es decir, de 79, de 70 a 79, que imprima bien. Después, si es 80 y menor que 90, o sea, de 80 a 89, que imprima muy bien. Después, si el rango es desde 90 hasta 99, es decir, que no llega a 100, que imprima excelente, ¿no? Y la última validación es, acuérdense aquí, doble igual, es la comparación. Si es igual a 100, que imprima felicidades, ¿no? Porque vi que muchos le ponían esta parte, que es asignarle el 100 a la calificación. Y por ende, el 100, los valores verdaderos para que entre una condición tienen que ser del 1 hacia arriba. El 0 es el falso. Entonces el 100 pues es un número válido, verdadero, por eso es que entra cuando tienen esa parte. Entonces para validar realmente hay que ponerle el doble igual. Le voy a poner aquí un else sin condición. ¿Eso qué quiere decir? Que si no entró ninguna de esos valores, ¿qué pudiera hacer? Que el usuario escribió una calificación menor a 0 o una calificación mayor a 100, que son calificaciones no válidas. Entonces aquí le voy a poner un print para que diga calificación no válida. Entonces es una manera de también utilizar un else. Cuando no entra ninguna, ese else sin validación va a entrar. ¿Ok? Dudas, preguntas con esta parte. Vamos viendo otra condición. Ya vimos el if else. Ahorita estamos viendo el else if, la combinación de varios else if. Y ahorita vamos a ver el switch, que es otra condición que tiene SEM, que no es parecida a esta porque los if con su else validamos con condiciones lógicas que sean iguales o que sean mayor a que. Los switch son validar un solo caso. Entonces, comúnmente se utiliza para validar con un número o con un carácter. Entonces, si quieren, habrán obtener un nuevo archivo que se llame condición 7. Entonces,
condición 7.0. Y creemos nuestro include, o agreguemos el include, 0.h. Se te dio. Y lo que vamos a hacer como para utilizar así como introducción el switch, que es otra condición, es vamos a simular como unas opciones básicas de un cajero, que es consultar saldo, depositar o retirar. Allá existen estas tres opciones. Igual lo podemos hacer con un if, pero se ve un poco mejor con un switch. ¿Okay? Entonces vamos a declarar nuestra opción y la vamos a declarar como un carácter. Le voy a poner OP de opción. Entonces vamos a capturar un carácter A, B, C y hasta D como para salir, por así decirlo, salir del cajero para no hacerlo. ¿Okay? Y mostramos nuestras opciones. Voy a poner con puts, la opción A para consultar saldo. La opción B para depositar, por así decirlo. Y la opción C para retirar. Voy a poner put C. La opción Z como para seguir o no elegir ninguna de esas opciones. ¿Okay? Hasta ahorita lo que hemos hecho es totalmente secuencial. Después vamos a ver cómo repetir varias veces cierto código. Eso ya viene después, pero por ahorita vamos a probar como ese menú de opciones. ¿Okay? Y vamos a capturar la opción con scanf. Entonces, para capturar un carácter es con %C. Y lo vamos a guardar en la variable OP, que es la de opción. Y vamos a validar con el switch. Entonces, switch, que va a validar lo que exista en la variable OP. Y abrimos llaves. Y dentro del switch va a haber casos. ¿Cuáles van a ser los casos? Pues cada uno de las opciones que tenemos en el medio. ¿Okay? Entonces, ¿cómo validamos los casos? De esta manera, case, cuando sea A, vamos a hacer algo, ¿no? Le voy a poner aquí como comentario, consultar. Y ahorita lo vamos a implementar. Primero vamos a querer como construir el diseño del switch, de cómo quedaría. Y que vean la estructura también del switch. Cuando se termina de hacer un caso, hay que colocar la palabra break. Es como la estructura básica del switch. Después pasamos al siguiente caso. El siguiente caso cuando la opción es B. Y se ve, lo estoy poniendo con comillas simples. La comilla simple significa que es un carácter. ¿Okay? No es un entero, es un carácter con el que vamos a estar validando esa parte. Entonces, la parte B, o el caso B, es para depositar. Le pongo el comentario y le pongo el break. El caso C. El caso C va a ser para, voy a poner aquí comentario, retirar. Y le ponemos el break. Y el caso Z, que es para salir, o para salir del menú, y le ponemos su break. Así es como es una estructura switch. Creamos el switch y ponemos los casos que queremos validar. Solamente va a entrar a uno. Cuando no existe el caso validado, existe uno que se llama default. Que por default, si no entra ninguno, va a entrar aquí.
Voy a poner, este lleva su break. Entonces, imaginemos que corremos el código y el usuario escribe la opción P, pues no existe el caso P, no va a hacer algo. Entonces, por default, entraría a hacer el favor. Ahorita no tengo nada de código, pero ahorita le podemos poner algo que le diga opción no válida. Porque no, la opción no existe. ¿Okay? Dudas así como con la estructura del switch. Es una condición también, pero con casos en específico. Si se observa en el caso, únicamente valida como caracteres, no puede validar números. No puede validar como el if que tiene la condición. ¿Okay? Para eso están los if. ¿Sí? Entonces, vamos a crear como un saldo aquí. Si recuerdan, cuando utilizamos los define, vamos a definir el saldo que tiene el cajero, por así decirlo. Vamos a poner que tiene 1,000 pesos. Entonces, saldo está definido como una variable que no va a cambiar, por así decirlo. De hecho, sí va a cambiar. Podemos cambiar. La voy a quitar del define y la voy a definir dentro del main. Y va a ser un flotante. Pero le voy a asignar un valor. Entonces, la primera opción, que es consultar, imprimiría el saldo que tienes. Tu saldo es de %F para imprimir un flotante, que es el saldo. ¿Okay? Ese break lo que hace ahí es que ya no siga validando los demás casos. ¿Okay? Si no estuviera el break, pasaría al caso B y lo seguirá validando. ¿Okay? Depositar, es decir, le vamos a pedir al usuario cuánto quiere depositar y se lo vamos a agregar al saldo y le vamos a imprimir el saldo final, que es el saldo que tiene más el depósito. ¿Okay? Vamos a ver si nos deja definir una variable ahí dentro. Entonces, vamos a definir el depósito. Y dentro del caso vamos a pedirle, entonces, con un print, que escriba el depósito, ¿no? Y lo vamos a leer, scanf, %F, y lo guardamos en depósito, ¿no? Es como. Entonces el saldo es igual al saldo actual, que son los 1,000 pesos más lo del depósito. Y ya imprimimos, que le puse saldo. Le puedo copiar este print porque es el mismo. Y ya imprimimos al final, como de la transacción, cuánto es el saldo actual que tiene, ¿no? Aquí van las comillas, %F. Dudas hasta aquí con este. Vámonos al C, que es muy parecido al depositar, nada más que en vez de ser una suma va a ser una resta. ¿Okay? Entonces, en el caso C, definimos el retiro. Lo capturamos. Lo leemos con scanf. Y se lo restamos al saldo. Entonces, el saldo actual, si fueran los 1,000 pesos, va a ser el saldo menos lo que se acabó de retirar.
y ya imprimimos el saldo con el que se quedó. El caso Z es salir, entonces lo único que vamos a hacer es imprimir un mensaje. Voy a poner puts que diga adiós. Y el caso de default es cuando no hay ninguna opción o ningún caso válido, que es el que les dije que es cuando podemos poner la opción no existe. Es como si fuera el else. El else si estuviéramos con if. Cuando no entra ninguna condición, el else sería el caso. Intenten compilarlo a ver si no nos marca un warning o un error de que no podemos declarar variables dentro de los casos, porque eso me ha pasado. Pero ahorita lo compilo de todos modos para ver. Si eso pasa, hay que sacar las variables al inicio del main. Voy a compilarlo con GCC. Ya lo compilé y sí me muestra que retiro y depósito no pueden estar como utilizados o declarados ahí. Entonces lo que vamos a hacer es, los voy a eliminar de aquí, estos flotantes, y los voy a definir o declarar más bien al inicio, o sea, fuera del switch. Entonces, así como definimos saldo, voy a definir aquí el depósito y el retiro.
Vamos, para que recuerden, no podemos definir nada dentro de los casos, debe de estar definido previamente fuera del switch. Voy a compilar de nuevo. Dice put C, es put S. Ya está. Pruébenlo. Consulten su saldo, depositen, retiren. Una duda. Ya configuré el programa y el depósito funcionando, pero nunca retiramos la misma cantidad de los mismos. A ver, estoy, depositar su funcionario. No, puntos. Entonces, ¿me puede mostrar el caso Sí. de Z es el salir. Para los que ya lo probaron, ¿cuántos decimales les muestra el primer flotante? ¿Unos 8? ¿6? Podemos ponerle cuántos queremos. Si se nos hacen muchos, por ejemplo, que nos imprima siempre 2. Donde tenemos el porciento F, ponemos punto 2F, punto 2F y siempre lo va a recortar a 2 decimales. O si queremos 1, pues punto 1. Por default aparecen esos 6. Los 6 decimales. De hecho, hay otro F acá que es el del consultar. Punto 2. ¿Dudas, preguntas? ¿O poner el aire con eso que matamos? ¿Quieren que le mueva una parte del código? Me dicen. puede bajar hasta el Z? Aquí el default no es necesario ponerle el break porque pues es el último caso, no hay más casos, igual podría no existir.
En el caso C, al ponerle retirar, no me manda como la pregunta de cuánto quiero retirar, me manda directamente el saldo. ¿Puedo ver el mensaje? Sí, muestra el mensaje. En el caso C, retiro el punto F, es que todo el scan F lo tienes todo con esta comilla, es lo más 100%. Y al final el punto y coma. Pero bueno. Es que está ocurriendo uno. Pues de ahí a seguir, después de todo, más adelante. Vete acá en View. Curvas. Es que flotante, el depósito es como sacamos afuera. Y este vehículo es propio. En donde declaramos saldo, es que tenemos que declarar, no podemos declarar dentro de los campos variables. Entonces, desde la línea 19, ya seleccionado, toda salida, todo, desde el flow, desde la ECA, control X, pega la, después del chat, también definimos variables, pero te falta definir saldo. Entonces, define saldo, float saldo igual a 1000. Tipo de dato, el nombre de tu variable que es saldo, espacio, saldo igual a 1000. Y saca la otra variable, que está acá, que la repetimos, que va a partir. Selecciona el código. Correcto. Continúa. Continúa. Línea 22. El capítulo. Es que en el mismo page se puede anidar otro para que valide la misma. Vas a buscar y ahora regresa. Que cuando el flotante siempre te imprima dos dígitos. Es que ¿cuántos me dijiste que imprimir normalmente? 6. Da fotos a que siempre sean 2. Aunque sea sin decimal, que tengan 0, siempre te imprime punto 0, 0. O si tiene decimal, punto 25.
Dime. Primero que va entre comillas. Bien, pero selecciona esta llave, te dice dónde se cierra. Te cierra hasta acá, te falta cerrar el medio. Entonces, este switch se cierra después del curso. Ah, sí, hay que sacar lo del depósito, o sea, eliminarlos de ahí y declararlos al inicio. Así. Okay. Los declaras ahí, los eliminas donde los tienes en los casos. En los casos no podemos declarar variables. Su tarea, su siguiente actividad, va a ser hacer un menú de este tipo, pero cada caso va a ser el cálculo de un área. ¿Se acuerdan que hicieron ese ejercicio para calcular el área del cuadrado, triángulo y del círculo? Entonces, cada opción del menú va a ser calcular un área en específico. Es decir, la opción A va a ser para calcular el área del cuadrado, la opción B para calcular el área del triángulo, la opción C para calcular el área del círculo. Y ahí ponen el default, que es la opción no válida, ¿okay? O la opción no existe. Pues cada vez que lo corran, ustedes eligen una opción y ya les va a entrar a qué es lo que quieren calcular. ¿Okay? ¿Dudas con lo que tienen que hacer? ¿En dónde? ¿Hay dudas o algo? Los ayudo ahorita.